León Toro Mejías, que preside la organización de apoyo al migrante Arepa Viva. Y los saludamos. José, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Alicia Rivas te saluda desde la radio de la universidad. Alicia, ¿cómo estás? Encantado de saludarte. Muchas gracias por atendernos. Ayer cuando contábamos este hecho, la verdad que en los últimos años han aparecido una cantidad de situaciones tan difíciles para los migrantes y las migrantes, que este es uno más, digamos, ¿no? Contanos un poco cómo vienen caracterizando la situación de las migraciones en estos últimos años. Mira, la situación de las migraciones es muy complicada porque no hay voluntad de solucionarlos ni en América Latina ni en ninguna otra parte. En Europa pasan cosas tan devastadoras y tan crueles como las que están pasando acá. Sí, es una situación generalizada que tiene que ver con la poca voluntad que tienen los gobiernos para resolverlo. En América Latina hay una externalización de las fronteras de Estados Unidos porque muchos de los migrantes se están buscando hacia América del Norte y México se ha convertido, al igual que Honduras y Guatemala, se han convertido en una especie de porteros, de policías de rolito para las migraciones o contra las migraciones que están buscando Estados Unidos. Y las migraciones que están siendo limitadas por disposiciones incluso que atentan contra los derechos humanos de los migrantes, que es lo que está pasando ahora mismo en Estados Unidos, obligan a la gente a represarse allí en México. Y en esa, a represarse quiere decir que se juntan allí, que no pueden pasar, que tienen que transitar unos protocolos para poder avanzar hacia Estados Unidos, que les pueden tardar 5 o 6 meses, y esta gente suele quedar en condición de calle en México. Así que es una realidad muy dura, muy fuerte, y lo que es peor, los países que son expulsores de migrantes están teniendo todavía los mismos elementos expulsores, y a veces con más fuerza, y la movilidad humana sigue siendo muy intensa. Pensaba justamente, una de las informaciones que se difunden en relación a lo que pasó en México es que estaban por ser deportados esas personas. ¿Quién decide la deportación en territorio mexicano? ¿Es una decisión del gobierno mexicano? ¿Es una decisión a partir de otra decisión del gobierno de los Estados Unidos? Y es una situación mixta. A ver, ¿qué es lo que pasa? La gente que va hacia los Estados Unidos por una disposición reciente de principios de esta semana, no pueden llegar a Estados Unidos a pedir asilo porque si pasaron por 3 países previamente, no tienen por qué pedir asilo allí. Lo mismo ocurre en Europa también. Digamos que son un reflejo el uno del otro. Y entonces, si Estados Unidos no los acepta y México no los quiere recibir, lo que le queda es la expulsión. Algunas veces los expulsan hacia Guatemala y Guatemala también expulsa hacia atrás. No es que los montan necesariamente en un avión y los regresan a su lugar de origen, sino que lo que hacen es rebotarlos un país más atrás. Y no pudiendo pasar la frontera de México a Estados Unidos, se tienen que quedar en México de manera irregular. México los caza en las noches y en los fines de semana, hacen redadas, juntan a estos migrantes y los llevan a centros de albergue, y allí pueden pasar hasta 6 meses detenidos. No es que los apresan hoy y los expulsan mañana. Me parece que tiene que ver más con una excusa por la circunstancia. El Instituto Nacional de las Migraciones de México, que hacen estas consideraciones, y que parte de sus funcionarios son los que se ven en el video que abandonaron a las personas aquí a merced del incendio que se estaba produciendo, son los que tienen que hacer las consideraciones de expulsión, lógicamente respetando todo lo que tiene que ver con los derechos humanos de los migrantes, que tendría que, en principio, el derecho al asilo, el derecho al refugio y el derecho al tránsito, porque es un tema que la migración no es, como dice la gente, migración ilegal no es ilegal. Los derechos humanos establecen que la migración es legítima y además es pertinente, y entonces mal hacen con ilustrarla como migración ilegal, porque les da oportunidad a la gente de sembrar en la conciencia social de que es un hecho ilícito movilizarse de un país a otro.
Además hay toda una predisposición a la hostilidad contra las personas migrantes, ¿no? Y lo vemos en el tratamiento mediático, lo vemos en algunos discursos que proliferan en estos contextos. Sí, totalmente. Lo que pasa es que junto a las migraciones se desarrollan una cantidad de escenarios que le hacen mucho daño a la sociedad. Las migraciones son aprovechadas desde el punto de vista político y estas ofertas políticas que se hacen dentro del contexto de las migraciones terminan haciendo muchísimo daño. Si vos analizás o tenés la oportunidad de ver todas las ofertas electorales en América Latina, Perú, Ecuador, Chile, Brasil, México incluso y Estados Unidos, todos pasaron por un tema migratorio, porque la migración la presentan como una crisis, cosa que no es así. Yo digo que hay que regular las posibilidades migratorias desde la perspectiva de los derechos humanos, pero no son unas crisis. Todos los países de este continente, y cuidado si no de Europa, parte de su prosperidad tiene que ver con las migraciones, ¿sí? Acá en Argentina la mayoría de los apellidos sabemos que vienen de otras partes, y lo que es Argentina tiene que ver con las migraciones, y digo Argentina porque es nuestro suelo, ¿no? Pero pudiésemos estar hablando de México, de Estados Unidos, de Canadá, de cualquier otro país, la realidad es exactamente igual. Solo que si necesito un troyano o necesito algo que presentar para llamar la atención en tiempo electoral, lo puedo utilizar y después eso se va quedando en los medios de comunicación. De ahí llamaré xenofobia, racismo, estigmatización, aporofobia y toda una cantidad de antivalores que no solamente le hacen daño a los migrantes, Alicia, le hacen daño totalmente a la sociedad. Sí. Porque el tema es que después que yo no esté como migrante, para que alguien practique su xenofobia o su aporofobia, lo va a agarrar con el que viene del interior o de cualquier otra parte, porque el mal está dentro. Entonces hay que ser muy cuidadoso con el tema de hablar de las poblaciones vulneradas, porque es un boomerang que puede impactar en la sociedad en general. Esto que decías de dejar de pensar la migración en términos de crisis, permitiría pensar otra agenda, digamos, ¿no? Bueno, ¿cómo garantizamos este derecho? ¿Cómo empezamos a valorar también este proceso de migración, ¿no? Porque mientras se habla de crisis, pareciera que hay que pensarlo en términos ya sea una respuesta hasta criminalizante en muchos casos. Sí, totalmente, y es lo que está pasando, Se piensa en los migrantes como criminales directamente, o cuando dices ilegal, técnicamente estás diciendo criminal, que vienen a quitarte tu trabajo, que vienen a quitarte tus obras sociales, que vienen a quitarte tus beneficios, tu comodidad de país. Es una cantidad de mitos que se tejen en torno a la migración y que, insisto, es una situación pero muy peligrosa. Pero yo creo que podemos pensarnos también, pensemos en el caso de España. España el año pasado tuvo más muertes que nacimientos. ¿Sí? Ese es un dato muy importante. Le pasa a Japón, le pasa a Alemania, le pasa a Canadá, le pasa a los Estados Unidos también. Y muchos países necesitan reforzar su población y necesitan movilizar sus aparatos productivos. Y lo hacen con la migración. ¿Sí? Pero lo hacen con la migración después de estropearla muchísimo, de hacerlo que esa gente pierdan 5 y 10 años de su vida para poderlo incorporar. Creo que sería más dinámico y más fácil para los países si le dan la oportunidad, de avanzar en sus procesos de erradicación y en sus procesos de dignificar su vida, sobre todo, porque estamos hablando de personas, no son números. Estamos hablando de personas. Pensaba también ese proceso degrada derechos y termina exponiendo a las personas que migran a aceptar trabajo en condiciones que son también muy degradantes, ¿no? En muchos casos. Y tal vez eso es lo que buscan también. Mira, es posible que tenga que ver con eso, es posible, porque lo que pasa es que por lo general siempre migran los sujetos productivos de la familia, ¿sí? Si en tu casa, por ejemplo, hay 4 personas y vos eres la que tenés más competencia, vos migrás.
Sí. Entonces llegas a un país donde no te reconocen tu título, donde no te reconocen tus experiencias previas, y entonces pasas de ser una periodista, pasas a limpiar el baño en una estación de servicio, por decirte algo, ¿no? Y pasas, y el que limpia, el nacional que limpia, cobra 30.000 pesos, a vos te pagan 15. Entonces, lógicamente, los aparatos productivos están bien, se dinamizan. Está bien, pero a costa de qué, a costa del sacrificio humano. Y de esos 15 que vos tenés que vivir y tenés que alimentar a tus familias quedadas atrás. Así que esa es una situación espantosa que están viviendo los migrantes en todas partes del mundo. Y bueno, hay lugares donde se pueden regularizar y pueden tener su y pueden trabajar legítimamente. Pero si no, tienen que trabajar bajo radar. No es porque ellos lo estén buscando, es porque los gobiernos han mirado hacia otro lado y no tienen estrategias de gobernanza migratoria que permita que estas personas aporten efectivamente a esos países, porque no les sirve al país. Lo que pasa ahorita en México le sirve a México, no le sirve a nadie lo que pasó ahorita en México. Totalmente. José, y en tu caso, vos sos migrante que llegó a nuestro país hace varios años y venimos como escuchando también tu propia experiencia. En estos años que ya estás aquí en la Argentina, ¿cómo lo podés sintetizar? Tu propia trayectoria como migrante. Sí, yo llegué hace 5 años a Argentina y en esos 5 años mi trabajo ha sido atender a la población migrante. Empezamos con migrantes venezolanos, después nos extendimos a la comunidad colombiana y ahora son poco más o menos 27 colectividades con las que trabajamos. Empezamos trabajando en Posadas y Garupá y terminamos atendiendo desde Foz de Iguazú hasta Corrientes Capital, con casos en toda la región, con tentáculos en toda la región, me refiero a toda Latinoamérica, porque en el caso de la migración venezolana, vos atendías a un hermano aquí, el otro estaba en Cúcuta, en Colombia, entonces no podías cerrar los casos si no le ofrecías alguna alternativa. Y eso nos dio una capacidad de entender y de gestionar la migración hasta hoy día. Y bueno, eso ha hecho todo este tiempo. Argentina, como pueblo, para recibir las migraciones, es en realidad, y con mucho orgullo hay que decirlo, uno de los mejores pueblos de la región, uno de los mejores pueblos. A nivel jurídico, administrativo, existen barreras, existen retrasos que hay que gestionar, que hay que mejorar, pero la verdad que este mérito que tiene Argentina de ser uno de los mejores países para los migrantes, lo tiene gracias a su pueblo. Yo no he trabajado solo, lo que es Arepa Viva es porque hay argentinos trabajando conmigo, hay colombianos, hay gente de diferentes nacionalidades que lo están haciendo, pero en este suelo nos dieron la mano, nos recibieron y estamos acá con mucha energía procurando recompensarle a Argentina lo que ha hecho por nosotros también. José, te agradecemos mucho este tiempo aquí en la radio de la universidad. Bueno, gracias a vos por el espacio, Alicia. Un abrazo, hasta luego. Otro para vos. Chau. Hablábamos con José León Toro Mejías, que preside la organización migrante de apoyo